la mano a quién le contaban cuentos cuando eran chicos. Veo que somos varios. A mí personalmente me gustan las historias desde que soy muy chica. Ciencia ficción, fantasía, misterio, de todo un poco. Tengo muy vivo recuerdo de mi vieja contándome un cuento antes de dormir. Cuando me puse a pensar el tema para esta charla, mis amigos me sugirieron hablar algo acerca de historia. A la larga es una de mis materias favoritas y sé muchísimas cosas acerca del tema. Pero durante la conversación me surgió una pregunta. ¿Por qué es que me gusta tanto la historia? Entonces se me vino a la cabeza este recuerdo que les comentaba al principio. Mi vieja leyéndome algún cuento antes de dormir. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que esas historias que ella me contaba en realidad eran hechos históricos reales. Evidentemente simplificados para mi cabeza infantil de unos 6 o 7 años, pero verídicos al fin y al cabo. Pero la historia que más escuchaba era la única que no podía encontrar en un libro. La vida de un agricultor de un país muy, muy frío que tras una guerra civil huyó y en el viaje hacia Argentina se enamoró de una de sus acompañantes y cuando llegaron acá se casaron, tuvieron una hija y la criaron en un campo. Intrigado por esta situación, ya con unos 11 años me acerqué a mi vieja y le pregunté de dónde era que había sacado esta historia. Y su respuesta me dejó pensando. Esa es la vida del nono, me dijo, el abuelo de la abuela. Él era ucraniano y zarista. Al estallar la Revolución Rusa, huyó hacia Argentina y bueno, el resto ya lo sabes. Además, me comentó que mi familia siempre odió el comunismo y de hecho mi bisabuela lloró de alegría cuando cayó la Unión Soviética en diciembre del 91. Con el tiempo me puse a buscar información acerca del tema y terminé leyendo muchas cosas acerca de historia universal. Pero había una cosa que me hacía ruido en sí. Esos comunistas que mi familia siempre había odiado planteaban ideas que no me parecían tan malas, como una mejor redistribución de las riquezas o acabar con un régimen que vivía de lujo mientras el pueblo moría de hambre y frío. Debates ideológicos aparte, no podía entender por qué la vida de mi tatarabuelo y la historia no coincidían, hasta que me di cuenta que lo que cambiaba era la perspectiva, no el hecho en sí mismo. Por eso era que los malos del cuento cambiaban, porque la historia no es un cuento infantil con buenos y malos. La historia es una serie de hechos pasados y fragmentados que están sujetos a las interpretaciones, los intereses y la cultura de aquellos que la estudian, lo que lo vuelve una ciencia viva, al igual que todas las ciencias sociales. Y podemos aprender mucho si la estudiamos con detenimiento. Ahora bien, ya dejamos en claro esto y hablamos de otro gran conflicto de la Revolución Rusa. Podemos hablar de otro gran conflicto del siglo XX como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Un tema que sigue generando polémica casi 75 años después de su finalización. Muchos tienen a los nazis como esos monstruos superracistas que iban a dominar al mundo, o a los aliados como esos defensores de la libertad con una moralidad intachable, y a los soviéticos como esa bola de obreros sucios y revoltosos. Pero esto no es del todo cierto. Sí, está bien, los nazis eran racistas, homofóbicos, antisemitas, xenofóbicos, además de ser genocidas y 1000 calificativos más. Pero fueron los primeros en plantear y legislar acerca de los derechos de los animales, además de iniciar con el desarrollo de las investigaciones acerca de cohetes espaciales. Los aliados, está bien, liberaron Europa y derrotaron a los nazis, pero también tenían sus propios campos de concentración en el sudeste asiático, donde torturaban a espías y soldados japoneses, además de cometer numerosos crímenes de guerra, como puede ser el bombardeo a civiles o el abuso sexual a numerosas mujeres denunciadas por japonesas y alemanas. Finalmente, los soviéticos, que al igual que los aliados, cometieron numerosos crímenes de guerra, además de perseguir y eliminar a los opositores de un régimen que, paradójicamente, seguía viviendo de lujo mientras el pueblo moría de hambre y frío.
Sin embargo, fueron los primeros en plantear la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en su país, además de separar definitivamente a la Iglesia del Estado. Con lo anterior, no busco cubrir las virtudes o las desgracias de ninguno de los bandos. Solamente quiero enseñar cómo la sobresimplificación del conflicto genera una serie de sesgos y estereotipos que no nos dejan hablar seriamente del tema. No podemos ver los diferentes matices que hay de fondo. La simplificación a la hora de enseñar esta disciplina no tiene nada de malo, pero al no aclarar qué es una interpretación y quedarnos con esta vaga visión de la historia, no podemos ver todo un abanico de cosas que hay de fondo. Por eso es que los invito a informarse en numerosas fuentes y ver qué intereses hay de fondo en cada una de ellas. No solamente en la historia, sino en cualquier tema de la vida que genere debate. Porque a la larga no existen los buenos y los malos y la vida no es un cuento infantil.